Cuando apareció Bruce Lee, era la persona más genial del mundo. En la década de 1970, cuando se estrenaron las películas de Bruce Lee y yo era un niño pequeño, quedé impresionado. La década de 1970 fue una época dorada para las películas chinas de Kung Fu, y justo en el corazón de este movimiento estaba un joven artista marcial llamado Bruce Lee. Era carismático feroz y capaz de realizar acrobacias sobrehumanas que eran tan increíbles que nadie las creería si no estuvieran grabadas. Únase a nosotros mientras lo profundizamos en la historia de un hombre que desdibujó la línea entre la fantasía y la realidad, comenzando con una de sus acrobacias más fascinantes, el puñetazo de 1 pulgada. Las películas de Kung Fu podrían ser simplemente la fusión asiática original, y Bruce Lee es el hombre que cerró la brecha con la cultura estadounidense con una popularidad que pocos podrían haber predicho. La arena estaba repleta, todos observaban esperando el primer ataque. De pie sobre la lona, a pocos metros de las barreras, estaba el legendario Bruce Lee, su compañero de sparring, y varios estudiantes de artes marciales cuyos ojos estaban llenos del mismo anhelo que la multitud. Lee, parado a pocos centímetros de su compañero de entrenamiento, estudió la escena como un verdadero maestro. Sabía qué hacer para enloquecer a la multitud. La silla en el escenario era prueba de que había hecho esto antes y definitivamente no quería lastimar al compañero de entrenamiento. Luego, en el momento justo, sacó el puño y el otro tipo cayó directo a la silla que había sido perfectamente colocada para amortiguar su caída. Ese fue el golpe de 1 pulgada y sí es exactamente como suena el nombre. Imagínese pararse a solo 1 pulgada de distancia de su oponente y darle un golpe tan poderoso que podría derribarlo del suelo. No se trataba del poder, ni de la masa muscular, ni de la diferencia física entre Lee y su oponente. Esta era una habilidad que solo un verdadero artista marcial podía dominar tal como lo hizo Lee y todos los fanáticos que han recorrido el mismo camino de conocimiento y disciplina que él. El movimiento es tan increíble que si no estuviera grabado nadie lo creería. Pero la gran pregunta es ¿cómo lo hizo? Bueno, aquí está el secreto. A diferencia de otros movimientos de lucha poderosos que requieren potencia bruta, el golpe de 1 pulgada en realidad tiene más que ver con lo que sucede en el cerebro que con la fuerza física. Para Bruce Lee, la idea era viajar una pequeña distancia en apenas milisegundos, de modo que no solo se movieran los brazos, sino todo el cuerpo. Jessica Rose, investigadora biomecánica de la Universidad de Stanford, ha estudiado ampliamente este movimiento y según su análisis, el movimiento ultrarrápido de Lee en realidad comienza con sus piernas. En este increíble metraje puedes ver sus piernas delanteras y traseras enderezándose con una rápida y explosiva extensión de rodilla. Luego el impulso va directamente a sus caderas, luego a su hombro y finalmente empuja su brazo hacia adelante. Todo sucede tan rápido que literalmente hace que Lee parezca un sobrehumano. Aparte del hecho de que Bruce Lee es probablemente el artista marcial más impresionante que jamás haya existido, este golpe en particular es realmente difícil de replicar. En la superficie parece un simple golpe que en realidad no debería tener el tipo de efecto que tiene. Pero una vez que el golpe de 1 pulgada hace contacto con el cuerpo del objetivo, combina el poder de algunos de los músculos más grandes de su cuerpo en una pequeña área del cuerpo del oponente. La idea no es golpear una gran superficie, sino dar un puñetazo potente desde una pequeña distancia a una pequeña parte del cuerpo. Pero si pensabas que el golpe de 1 pulgada era impresionante, deberías ver el clip real de Bruce Lee haciendo sus infames flexiones con 2 dedos. Las flexiones con 2 dedos. 1500. Esa es la cantidad de flexiones que Bruce Lee podía hacer seguidas sin romperse. Pero ¿qué es más impresionante que hacer una increíble cantidad de flexiones? Probablemente colocando todo el peso de su cuerpo en solo 2 dedos sin parar 200 veces seguidas. Si bien a la mayoría de las personas les costaría completar 10 flexiones, antes de desmoronarse, el legendario Bruce Lee demostró que poseía habilidades sobrehumanas con sus flexiones con 2 dedos. No es de extrañar que su récord se mantenga intacto hasta el día de hoy, y sí es un récord real certificado por el libro Guinness de los récords mundiales. No es que varias personas no hayan intentado romperlo. Ali Balizadeh Khaleshaghi, un artista marcial iraní,
tiene actualmente el récord de mayor cantidad de flexiones con 2 dedos realizadas en un minuto. Pero a pesar de que logró hacer 74 en 60 segundos, todavía no pudo superar el récord de Bruce Lee. A principios de 1990 a 50, Paul Lynch, del Reino Unido, rompió el récord mundial Guinness por la mayor cantidad de flexiones consecutivas con un dedo haciendo 124 antes de darse por vencido. Obviamente no era la misma categoría, pero incluso con eso en mente, todavía no supera el récord de Bruce Lee. Es seguro decir que Lee fue un atleta único en la vida, con habilidades sobrehumanas que quizás nunca puedan ser replicadas en ningún otro ser humano. Y no son solo sus fans los que lo critican. Incluso Joe Weider, conocido como el padre del culturismo, describió el físico de Bruce Lee como uno de los más definidos que jamás había visto. Pero ese no es el único récord de flexiones que ostentó en su vida. Según cuenta la historia, Bruce Lee también podía hacer 400 flexiones con una mano. Pero ¿fue todo solo para presumir o las flexiones ayudaron a mejorar sus habilidades de lucha? Bueno, la verdad es que la rutina de flexiones con 2 dedos de Bruce Lee era en realidad parte de su filosofía personal de arte marcial conocida como Jeet Kune Do. Como maestro en artes marciales, combinó una amplia variedad de otras técnicas de lucha incluidas Tai Chi Wing Chun, peleas callejeras e incluso boxeo. La primera vez que demostró este increíble truco fue en el Campeonato Internacional de Karate de Long Beach, en 1964, cautivando a la multitud y consolidando su legado como uno de los mejores que jamás lo haya hecho. Pero si sus flexiones con 2 dedos no te impresionan, ¿qué tal los registros reales de sus peleas en la vida real, su única pelea real registrada? Desde su brutal pelea contra Chuck Norris en el Coliseo Romano hasta sus 10 V1 en Fist of Fury Bruce Lee, realmente tiene algunas de las escenas de lucha más icónicas de la televisión. Pero hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Realmente peleó en la vida real? La respuesta corta es sí. Sin embargo, la mala noticia es que la mayoría de sus peleas no fueron grabadas en cámara, ya que prefería pelear en secreto. En cuanto a las buenas noticias, tenemos imágenes reales de una pelea de Bruce Lee filmada durante el Campeonato Internacional de Karate de Long Beach de 1967 en California. Aquí puedes ver a Lee enfrentándose a algunos de sus mejores estudiantes. Entonces, si bien se trataba de una sesión de sparring real, Lee definitivamente no estaba tratando de acabar con su oponente como en las películas. Esto podría explicar por qué sus movimientos no son tan rápidos como se vería naturalmente en sus películas, y por qué sus golpes no aterrizan con tanta fuerza como se esperaría. Además, gracias a la ley de California, la pelea debía realizarse con equipo de sparring. Y en caso de que aún no lo hayas descubierto, Bruce Lee es el que está marcado con cordones blancos. A lo largo de la pelea, puedes verlo manteniendo una distancia sin esfuerzo de su oponente mientras agacha y esquiva cada disparo que le envía. De pie como un asesino entrenado ante su oponente, Lee estudia en silencio cada uno de sus movimientos, y por el clip parece que sabe lo que haría su oponente antes que él. En cuanto a sus ataques, Lee tenía estos movimientos rápidos y concisos que parecían dar en el blanco en todo momento. Imagínese a un luchador lanzando y aterrizando cada golpe y cada patada durante una pelea. Casi suena prácticamente imposible, pero es Bruce Lee, así que tiene sentido. Mientras el estudiante arremetía desesperadamente cuando creía ver una oportunidad, resulta que Lee solo lo estaba provocando, e inmediatamente lanzaba un contraataque que dejaba al oponente casi gravemente herido. A juzgar por el estilo de lucha de Lee en este metraje, es seguro concluir que en realidad puede estar más tranquilo y calculado de lo que parece en sus películas. Su estilo también era claramente diferente al de cualquier otro artista marcial de su tiempo, porque en lugar de centrarse en un solo estilo de arte marcial, aprendió a mezclar múltiples estilos para crear una combinación letal que nadie había podido replicar. Pero esto no fue solo para sus películas, ya que también utilizó estas habilidades en combates de la vida real. Bruce Lee contra Wong Jack Man. Cuando la revista oficial de karate publicó su edición de julio de 1980. Una historia se destacó por encima de todos los demás artículos de la publicación. Contada por el famoso artista marcial Wong Jack Man, sigue un relato de la vida real de una pelea entre Wong
y la leyenda de las artes marciales, Bruce Lee. Y si no estuviera realmente documentado, la mayoría de la gente habría dudado de su autenticidad. Al igual que la mayoría de las peleas de Lee, el duelo entre él y Wong Jack-man se libró en absoluto secreto. En una época en la que los mejores luchadores preferían mostrar sus habilidades en grandes estadios ante miles de espectadores, Bruce Lee optó por mantener sus principales batallas a puerta cerrada. Pero las historias no podían permanecer ocultas para siempre. Este en particular nos transporta al invierno de 1964. El escenario era una pequeña escuela de Kung Fu en Oakland, California. En el centro de la sala estaba un artista marcial de 24 años que pesaba aproximadamente 140 libras y medía 5 pies 7 pulgadas. Todavía no era realmente famoso, pero dentro de unos años este hombre se convertiría en la estrella marcial más grande de toda la historia. Su nombre era Bruce Lee. Justo a su lado, en el escenario había otro luchador que pesaba 135 libras. Con una altura de 5 pies 10, este luchador era un poco más alto, y al igual que Lee también era de ascendencia china. Su nombre era Wong Jack-man. En esta pelea no hubo reglas, ni árbitros, ni equipo de seguridad, ni ningún registro que nos diga cómo fue realmente todo. La única fuente que realmente tenemos sería la esposa de Bruce Lee, Linda, quien recordó que ese día estuvieron presentes 13 personas, incluida ella misma. En su libro Bruce Lee, The Man Only I Knew, Linda documentó la pelea de la siguiente manera, para aportar la belleza de sus artes marciales, el Kung Fu chino. Primero Bruce Lee y Wong Jack-man salieron, hicieron una reverencia formal y luego comenzaron a pelear. Wong, adoptando su estilo Wing Chun, lanzó una serie de golpes directos, pero Lee era más rápido y sus golpes aterrizaban con más fuerza. Tan fuerte que los de Wong intentaron detener la marcha apenas unos minutos después de iniciada, pero James Lee les advirtió que permitieran que el duelo continuara. Aparentemente, el ataque se volvió tan intenso en algunos puntos que Wong se dio vuelta y echó a correr, pero Bruce pronto lo alcanzó y con un movimiento rápido lo derribó al suelo. Wong se rindió y la pelea terminó poco después de comenzar. La victoria fue rápida y demostró lo increíblemente poderoso que era Bruce, pero según Linda también impulsó a Lee a entrenar más duro para perfeccionar su estilo de lucha único. Por supuesto, esta historia ha sido cuestionada muchas veces, especialmente por el propio Wong, quien afirmó que no lo golpearon hasta convertirlo en pulpa, no suplicó por su vida, y definitivamente no lo derribaron al suelo. Desafortunadamente, la única persona que realmente puede confirmar o cuestionar esta historia murió un par de años después de que tuvo lugar esta pelea. Sin embargo, ¿cómo podemos hablar de las increíbles habilidades de Bruce Lee sin mencionar su arma favorita de todos los tiempos, maestro de nunchaku? Dado que 5 de sus películas más populares presentan el nunchaku, no sorprende que se haya convertido en sinónimo del propio Lee. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente no sabe es que Lee los odiaba absolutamente al principio. Aunque los nunchakus han sido una parte vital de las artes marciales durante unos 400 años, no eran exactamente el arma preferida en los años 60 y 70. No es que no ayudaran durante el combate, pero cuando intentas hacer una película de artes marciales, un nunchaku es la última arma que querrás mostrar. En la mayoría de los casos, los artistas marciales como Ti Lung Jimmy Wang Yu y Chang Pei Pei prefieren la espada china. Pero todo cambió en 1971 cuando Bruce Lee llamó la atención general sobre el nunchaku. Y todo gracias a un hombre, Dan Inosanto. La mayoría de la gente no sabe quién es este tipo, pero durante los días de gloria de Bruce Lee, Inosanto era un destacado artista marcial que entrenaba con él regularmente. Fue durante una de sus sesiones de entrenamiento que le presentó a Lee la idea de usar nunchucks en sus películas. Pero el actor descartó la idea y calificó el arma como un pedazo de basura sin valor. Sin embargo, Inosanto insistió bastante y finalmente convenció a Bruce Lee para que lo probara. Solo 3 meses después, Lee se había enamorado de los nunchucks y los balanceaba como si hubiera estado haciéndolo durante toda su vida, según Inosanto. La primera vez que utilizó los nunchucks en una película fue en 1971 cuando estrenó Fist of Fury. La secuencia de acción de la película por sí sola les dio a los nunchakus unas relaciones públicas masivas
y así de fácil volvieron a ser geniales. Incluso hubo una escena en Game of Death, donde Lee tuvo una pelea de nunchaku con el propio Inosanto. Y aunque la película nunca se completó antes de la muerte de Lee, las imágenes publicadas de la película mostraron las habilidades del nunchaku de Bruce Lee. Pero por más salvajes que puedan parecer estos clips, no es nada comparado con las imágenes de la vida real de Lee jugando contra un jugador de ping-pong profesional usando un nunchaku. En lugar de usar una raqueta como una persona normal, Lee reunió sus habilidades sobrehumanas y sus increíbles reflejos para contrarrestar cada ataque y finalmente derrotar a un jugador profesional en su propio deporte, todo mientras usaba equipo que no fue diseñado para ese tipo de deporte. Claro, Bruce Lee hizo que pareciera fácil, pero en realidad los nunchucks son increíblemente difíciles de usar. Muchos lo han intentado y han fracasado, y muchos más han salido heridos al intentar empuñar esta arma sencilla pero letal. Hablando de armas letales, ¿sabías que una vez Bruce le rompió el cráneo a un oponente con sus propias manos Bruce Lee contra Yoichi Nakachi? Hay una historia escrita por el propio Bruce Lee en su diario que data de 1960. Nos lleva de regreso a la Escuela Técnica Edison de Seattle, cuando Bruce fue desafiado a una pelea por un artista marcial japonés conocido como Yoichi Nakachi. Y como no es el tipo de persona que se echa atrás en una pelea, Bruce Lee aceptó. Lo que nadie esperaba era que esta pelea pronto se convertiría en la pelea IRL más sangrienta de su carrera. 1 de noviembre de 1960. Bruce Lee y sus alumnos acaban de concluir actuaciones de Kung Fu y Judo en la Escuela Técnica Edison de Seattle, donde Lee presentó el Kung Fu chino, describiéndolo como superior al karate japonés y al jiu-jitsu chino. Sin embargo, el cinturón negro japonés Yoichi Nakachi estaba entre la audiencia en ese momento e instantáneamente se opuso a la declaración de Lee sobre el karate originario de China. También respondió a la afirmación de Bruce Lee, afirmando que el Kung Fu chino era demasiado blando para ser letal. Y para demostrar su punto, decidió desafiar a Bruce Lee a una pelea. Dado que el propio Bruce Lee era estudiante en la escuela, no quería causar ningún problema, por lo que inicialmente rechazó el desafío. Sin embargo, sus discípulos realmente querían verlo demostrar su valía en combate, por lo que siguieron presionándolo. El propio Nakachi no cejó en sus esfuerzos por pelear con Bruce Lee. La última gota que finalmente colmaría el vaso fue cuando Nakachi envió a uno de sus propios discípulos a decirle a Bruce Lee: si quieres ingresar al hospital, acepta el desafío. En ese momento Lee se entusiasmó tanto que decidió aceptar el desafío. La tarea de organizar la pelea fue delegada a Jesse Glover, quien eligió el YMCA Handball Field en el centro de Seattle como sede del infame duelo. Aquí fue donde las cosas se pusieron feas. Cuando finalmente llegó el día, a muy pocos espectadores se les permitió estar presentes. Lo que presenciaron ese día pasaría a la historia como una de las peleas de artes marciales más impresionantes jamás registradas. Una patada en la nariz, sangre salpicando por todas partes y un oponente arrodillado en el suelo. Bruce Lee de pie y Nakachi tirado en el suelo. Parecía como si estuviera muerto, y por un segundo, incluso Lee tuvo miedo de haber cometido un asesinato. La cara de Nakachi estaba agrietada como si le hubieran golpeado con un bate de béisbol, y el lado izquierdo de su cabeza estaba tan hinchado que sus ojos apenas eran visibles. Sin embargo, la ironía de todo fue que la pelea solo duró 11 segundos. Eso fue todo lo que necesitó Bruce Lee para destruir por completo a este maestro de karate, casi acabando con su vida en el proceso. Sin embargo, sorprendentemente, Lee no estaba interesado en restregarle esta victoria en la cara. De hecho, advirtió a todos los presentes que evitaran hablar sobre la pelea solo para poder preservar la dignidad de su oponente. Pero si hacer un agujero en la cabeza de una persona no te parece lo suficientemente loco, espera hasta escuchar acerca de aquella vez que Bruce Lee rompió un saco de arena de 45 kilogramos con sus patadas. Pero antes de entrar en todo eso, consulte nuestra selección de suscriptores para hoy. Joe Rogan siempre ha hablado del legado de Bruce Lee, especialmente del hecho de que si estos momentos de Bruce Lee no se grabaran, nadie lo creería. Durante un episodio con el comediante Brian Redban,
le dio crédito a la contribución de Lee al deporte que llegó a conocerse como arte marcial mixto. Algunos incluso llegarían a afirmar que Bruce Lee fue el responsable del nacimiento de las MMA, a lo cual, para ser honesto, no sería descabellado. Según Rogan, la película Enter the Dragon fue la primera vez que el público presenció esa forma de artes marciales, sentando las bases para una industria que luego dominaría el entretenimiento deportivo. En otro episodio, con The Rock Joe, describió a Bruce Lee como un pionero, destacando su carisma y su innegable talento que capturó con éxito la atención del mundo durante su muy corta vida. ¿Pero crees que Bruce Lee es realmente responsable de impulsar las artes marciales mixtas? Háganos saber en los comentarios a continuación. Ahora exploremos la historia de cómo Bruce Lee pateó un saco de boxeo al aire. Golpes poderosos, locas habilidades de nunchaku y reflejos increíbles. Una descripción perfecta de las habilidades de lucha de Bruce Lee. Pero ¿sabías que también poseía un poder letal en sus patadas? Según cuenta la historia, Bruce Lee estaba entrenando un día cuando de repente pateó su saco de arena de 45 kilogramos con tanta fuerza que literalmente se rompió. Usando una patada especial conocida como super patada lateral, Lee diezmó por completo la bolsa de entrenamiento súper pesada. Y en caso de que dudes de esta historia, el récord fue certificado por el libro Guinness de los récords mundiales, lo que significa que realmente sucedió. También hay otra historia sobre cómo Lee pateó un saco de arena de 135 kilogramos 5 metros en el aire. Imagínese la gran cantidad de fuerza que se necesitaría para lanzar un saco de arena tan pesado al aire. Ahora imagina hacer eso con una patada. Si esta hazaña no hubiera sido registrada, nadie lo habría creído. Y hablando de grabación, ¿sabías que los directores de cine de Lee alguna vez afirmaron que simplemente no podían seguir el ritmo de sus rápidos movimientos, demasiado rápido para ser filmado? Cuando se lanzó Green Hornet en septiembre de 1966, presentó a Bruce Lee a una audiencia más amplia, difundiendo el evangelio de las artes marciales chinas. Aunque era solo un compañero en la película, las habilidades de lucha de Lee eran tan intensas que literalmente le quitó la atención al personaje principal. Sin embargo, filmar la película también fue bastante difícil, especialmente porque la escena de acción de Bruce Lee era tan intensa que los directores de fotografía simplemente no podían seguir el ritmo. Según el libro Bruce Lee, Una vida escrita por Matthew Polly, Lee mostró mucha confianza en cómo se verían sus habilidades de Kung Fu en la pantalla, tanto que se sintió decepcionado cuando finalmente vio las primeras imágenes. Debido a lo rápido que se movía la cámara, no podía capturar sus golpes, y básicamente todo parecía borroso. Debido a esto, las escenas tuvieron que filmarse de nuevo, y esta vez Lee tuvo que ralentizar significativamente sus movimientos para que el Kung Fu se viera mejor en la televisión. Esto era muy importante, sobre todo porque el Kung Fu no era muy popular en las producciones estadounidenses de la época. La mayoría de las escenas de lucha seguían el modelo de los estilos de lucha más occidentales, que seguían un ritmo mucho más lento y consistían principalmente en golpes. Las cámaras con las que trabajaron los realizadores no tuvieron problemas para filmar estas escenas, pero eso cambió cuando Bruce Lee entró en escena. Para evitar este tipo de problemas en sus futuras películas, Bruce Lee las filmó a una velocidad de fotogramas más alta, de modo que cuando hizo películas como The Big Boss y Enter the Dragon más adelante en su carrera, no tuvo que ralentizar sus movimientos, lo que le dio la libertad de producir una actuación cada vez más electrizante. La rutina de ejercicios sobrehumana de Bruce Lee. Los secretos de las habilidades de Bruce Lee no son exactamente secretos. Cada uno de los logros que registró como artista marcial se remonta a su rutina de ejercicios. Y para demostrar que no es realmente un secreto así, es como lo hizo. Por un lado, Bruce Lee valoraba sus rutinas cardiovasculares por encima de todo. Corría de 2 a 6 millas los lunes, miércoles y viernes. Y el resto de los días de la semana andaba en bicicleta unas 10 millas, seguido de 20 minutos adicionales de entrenamiento para saltar la cuerda. Algunos expertos creían que alternaba correr y andar en bicicleta para no aburrirse de hacer lo mismo todos los días. Luego está su ejercicio de flexibilidad, que era la forma en que un tipo bajito como Lee podía patear a un hombre como Karim Abdul-Jabbar en la cabeza.
Para ponerlo en contexto, Karim mide 7 pies y 2 pulgadas de alto. Para lograr ese nivel de flexibilidad, Bruce constantemente estiraba su cuerpo más allá de los límites naturales. También practicaba patadas altas, flexiones hacia adelante, flexiones laterales, giros de cintura, divisiones alternas en sillas y puentes de luchador, junto con otros estiramientos. Hacer esto casi todos los días le permitió a Bruce ofrecer actuaciones muy impresionantes, ya sea en la pantalla o en el ring. Pero más allá de estos entrenamientos regulares, estaba el entrenamiento de artes marciales, que sin duda era una parte importante de su rutina. Quienes lo conocieron cuando estaba vivo, afirmaron que dedicaba más tiempo a perfeccionar sus habilidades en artes marciales que a cualquier otra cosa. Esta era la razón principal por la que parecía más un atleta que un culturista. Para tener más perspectiva así, es como era su programa de entrenamiento. Los lunes, miércoles y viernes, Lee se dedicaba a su entrenamiento de golpes. Practicaba boxeo de sombra, pasaba algún tiempo en el saco pesado, hacía algunos ejercicios de juego de pies y ocasionalmente entrenaba con otros luchadores. Los días restantes los pasó perfeccionando sus patadas, practicando con el saco pesado algunos ejercicios de juego de pies, y al igual que con el entrenamiento de golpes, también entrenaba con otros peleadores ocasionalmente. Si bien no hay una imagen real de Lee levantando pesas Bruce Lee, en realidad hizo mucho levantamiento de pesas. Sin embargo, el objetivo no era mejorar su apariencia. En cambio, solo quería desarrollar el tipo de músculo extra que necesitaba para las batallas de la vida real. Como aquella vez que le sacó el hombro a un hombre de un solo bofetón. Gracias por mirar. Nos vemos en la próxima.